buenas tardes para todos. Bienvenidos a una conferencia de Ciencia en Bicicleta. Quiero agradecer enormemente al equipo organizador del evento por invitarme a compartir con ustedes algo de lo que he aprendido durante mi carrera como biólogo sobre las cucarachas. Adicionalmente, quiero felicitar al Parque Explora por generar espacios como estos tan amenos, ¿cierto? Y en especial a este ciclo tan importante, a mi parecer, por querer mostrarle a la gente que no son científicos, a la gente que trabaja en otras áreas, esos secretos ocultos, o esas cosas ocultas de aquellos animales que culturalmente nos han mostrado toda la vida, que son cosas horribles, ¿cierto? Y sin poca funcionalidad, ¿cierto? Los hemos enmarcado finalmente dentro del cuadro del horror. Estoy como muy emocionado de ver tanta gente reunida en este salón, pues escuchando de cucarachas. No sé si es que tengan mucha curiosidad, si a todos les gustan las cucarachas, que lo veo poco probable, dado el hecho de que estos organismos pues realmente generan cierto terror en muchas personas. Decir cucaracha para muchas personas es simplemente poner una expresión en su cara de terror o desagrado. Y para aquellos que son menos valientes, pues salir a correr, ¿bien? Con solo pensar que ese animal está por ahí cerca de nosotros. He aquí entonces la culpable de esta conferencia. Yo creo y puedo apostar que todos ustedes han visto esto alguna vez en su vida, ¿cierto? Desde muy pequeños. Este organismo, digamos, es por excelencia uno de los insectos más populares a nivel mundial, pero por desgracia es uno de los insectos menos queridos por toda la humanidad, ¿bien? Una cucaracha para muchas personas es una cosa desagradable. Incluso cuando me presento en algunas conferencias ante mis estudiantes, pues la gente siempre se ríe y dice, ¿a este qué le está pasando? Porque está estudiando cucarachas. ¿Bien? Hemos sido ampliamente documentados a través de la historia y por generaciones, y documentados muy bien, ¿cierto? A nivel evolutivo, de comportamiento, en muchas películas populares, como El apartamento de Joe, no sé si la han visto, Hombres de Negro, donde todos estos seres que vienen del espacio pues, son llamados cucarachas. En Wall-E, que es la que más me gusta, porque finalmente, pues, después de que la gente se va del planeta Tierra, solamente queda habitándolo un robotcito compactador de basura y una cucaracha que es su mascota, ¿ven? O su compañía. Y finalmente, pues esta que también me gusta mucho, que es Monstruos vs. Aliens, donde la cucaracha es una de las armas secretas del gobierno de Estados Unidos, bien, y la tienen confinada porque es una cucaracha muy inteligente. En nuestras ciudades estamos acostumbrados a ver dos tipos de cucarachas, bien, aunque pueden haber muchas otras especies, pero tenemos dos de referente. Una es la periplaneta americana y otra es la Blatella germanica. Estas dos cucarachas son de las más importantes, digamos, a nivel sanitario, ya que, digamos, ensucian o dañan muchos de los alimentos que consumimos o que vamos a consumir al dejar sus excrementos sobre ellos. Incluso generan muchas pérdidas económicas en la industria. ¿Bien? En Estados Unidos pues, reportan millones de dólares de pérdidas al año solamente por esos insectos, al comerse los cables o simplemente a dañar pues, material almacenado. ¿Qué pasa? Sus poblaciones son tan enormes, tan exageradas, que lo único que nos toca hacer, ¿cierto?, es recurrir al arma que muchas personas tienen siempre ahí en su cocina, que es un insecticida, ¿bien? O popularmente, como lo decimos nosotros, a la chancla para poderlos controlar. Pero creo que estamos un poco equivocados al pensar que las cucarachas todas son iguales, ¿bien? No hay que dejar de lado que aproximadamente en el mundo se han descrito 5.000 especies de cucarachas. Nosotros conocemos solamente 2 ahí en la casa, ¿cierto? Esas 5.000 especies pues tienen formas muy diferentes, digamos en la coloración, en su tamaño, a las que vemos, ¿bien? Incluso no caminan tan empinadas ni corren tanto, pueden ser mucho más lentas. Bien, aquí vemos algunos ejemplos de cucarachas. Esta sí es como muy parecida a las normales, pero vemos que estos colores naranjas, amarillos, mezclados con negro, pues hacen que estos animales sean bonitos, ¿cierto? Diferentes a las que vemos en la casa. Vemos tamaños muy pequeños, como en este que puede llegar a medir 3 milímetros, hasta muy grandes como estas que llegan a medir casi 20 centímetros. Estos animales entonces no piensen que 5.000 especies y viven con los humanos. 5.000 especies, y de esas 5.000 especies el 99% o más están en lugares silvestres, o sea, alejados de los humanos. A nivel mundial las podemos encontrar viviendo en un bosque, en un desierto o simplemente en una pradera. ¿Bien? Una de las ventajas grandes de las cucarachas, bien, y por mí es una ventaja
porque nunca se vara, como decimos aquí en Antioquia, es que poseen unos hábitos omnívoros al momento de obtener su alimento. O sea, que de una fuente amplia de, digamos, de recursos pueden obtener la energía que necesitan para estar vivas. Bien. En un bosque estamos hablando que ellas pueden vivir dentro de un tronco en descomposición, pueden vivir debajo de una piedra, pueden vivir incluso enterradas en la tierra, en las bromelias, en nidos de hormigas o nidos de termitas, o simplemente estar en las orillas de quebradas, en aquellas especies que son semiacuáticas. Bien, en esos espacios entonces van a encontrar su alimento, que generalmente son frutos, hojas descompuestas, madera en descomposición, bien, todo lo que sea material vegetal o en algunos casos animal en descomposición. Entonces de aquí viene, digamos, la importancia de estos organismos a nivel ecosistémico, porque ellos realmente son organismos recicladores dentro de estos espacios. Bien, se están comiendo todo lo que está muerto y podrido que se está acumulando en los pisos del bosque y finalmente lo están convirtiendo en alimento para otros animales, ya que estos animales pues, son la fuente preferida de alimentación de ranas, lagartos, otros insectos, arañas, por ejemplo, y pequeños mamíferos. ¿Qué pasa pues en las ciudades? Pues que en las ciudades obviamente es un espacio que no es un espacio natural, es un ecosistema artificial que hemos creado y ese ecosistema artificial pues también les ofrece a ellas unos buenos recursos alimenticios. Todo lo que usted deja, ¿cierto? Todo lo que va al basurero, todo lo que va de sanitario a una cañería, pues finalmente servirá de alimento para estos animales. Por eso es que siempre lo hemos tenido la imagen de la cucaracha está asociada siempre a cosas sucias, como es la caneca a la basura o la alcantarilla, ¿bien? Pero ya están igualmente pues, consumiendo o buscando el alimento que necesitan. Entonces aprovecho esta gran ventaja que tienen las cucarachas para responder la pregunta número 1, el top 10, esa es la número 1, ¿cierto? De por qué las cucarachas pueden resistir una bomba nuclear pues, o vivir después de que hay una contaminación nuclear. Bien, en esta ilustración vemos pues como el hombre ha evolucionado entre comillas y finalmente pues le da por estallar una bomba y solo quedan las cucarachas por ahí viviendo. La realidad es que no solamente ellas pueden resistir la contaminación nuclear, muchos insectos lo pueden hacer, bien, tienen un exoesqueleto que les permite soportar más que la piel de un humano o de un mamífero, que es más blanda. Y la ventaja, pues, y otra de las ventajas es que si se dan cuenta, los animales son aplanados dorsoventralmente, bien. Cada vez que usted en su casa quiere atacar a una cucaracha, ella sale corriendo rápidamente, velozmente y erráticamente a buscar el espacio más estrecho que pueda encontrar para meterse ahí. Después de que se metió ahí, ya. Ella ganó y usted perdió. ¿Bien? Cuando fumigamos las casas es igual. Llega el tipo a fumigar, le vende el veneno, un veneno súper potente, él echa por encima, bien, en las rendijas no entra el veneno, las cucarachas se quedan en la rendija y se queda ya consumiendo lo que encuentre, bien, un pedazo de tela, un pedazo de jabón, mientras las condiciones externas pues vuelven a mejorar. Entonces esta es la respuesta a la pregunta número 1 que siempre se ha hecho. Técnicamente, entonces, ¿cómo podemos concebir o ver una cucaracha? Pues las cucarachas son insectos, primero que todo, que las vamos a clasificar taxonómicamente dentro de este gran grupo llamado el superorden Dictyoptera. Dentro de este espacio, entonces, están las cucarachas, están las termitas, o comején, como lo quieran llamar, es el que se come la madera, los techos, después de un tiempo, y las mantis religiosas, o rezanderas, o molenderas, como las quieran llamar. Estos 3 insectos entonces están compartiendo un gran grupo. Mucha gente dice, muchos estudiantes cuando presento esto me dicen, pero ¿qué tiene que ver una cucaracha con una termita y con una mantis religiosa? Entonces para poder explicar esto tenemos que hacer una disección rápida aquí, una clase de biología, para ver que la cabeza de estos insectos tienen una estructura conocida como tentorium, que es como la parte blanca que ven ahí al fondo, que es una estructura de soporte de la cabeza, y ese tentorium ven que tienen en el centro un agujero, ¿bien? Ese tentorio perforado es una característica típica y única de estos 3 grupos de insectos. ¿Bien? Si queremos entonces seguir explicando, encontrándole relación a estos grupos, tenemos que irnos al intestino de estos animales, hacemos una disección, viajamos hasta el proventrículo, que es un espacio que queda entre el intestino anterior y el intestino medio de estos insectos. ¿Qué pasa? Que el proventrículo es como decir, es una comparación como la molleja de un ave. ¿Bien? Es una estructura que permite macerar o moler los alimentos en partículas mucho más pequeñas. En este caso, estos insectos tienen el proventrículo dotado de unos dientes que están posicionados de una forma extrarradial. ¿Bien? Entonces, estas 2 cositas internamente es lo que hace que las termitas, cucarachas y mantis religiosas se agrupen en un solo grupo. ¿Bien? Valga la redundancia. Bueno,
Ya entonces, buscando cosas más fáciles de ver, cosas externas en las cucarachas y las mantis y las termitas, entonces vamos a referir a las alas, a las patas y a los órganos reproductores. Si hablamos entonces de alas, el primer par de alas de estos animales tiene apariencia de pergamino. Algunos de ustedes, cuando estaban pequeños, no sé si ya como grandes se atrevan, cogen las alas de las cucarachas y pues, simplemente las manipulan y eso es como si fuera un papel pergamino. ¿Bien? Eso lo llamamos tecminas y ese tipo de consistencia en las alas es típica de cucarachas, mantis religiosas, ¿bien? Termitas, aunque también comparten esa característica con algunos grillos y otros grupos cercanos a ellos. Las patas de estos insectos son patas espinosas y yo creo que es una de las cosas que más le da como fastidio a las personas, ¿cierto? Ver una pata espinosa, o cogerla, o sentirla caminar sobre sí. Entonces, tener patas espinosas es otra característica importante. Y cuando hablamos de órganos reproductores, hablamos de una particularidad de este grupo y es que sus órganos son asimétricos. Cuando digo esto, hago referencia a que si partimos el órgano reproductor en el medio o las estructuras que hacen, digamos, en este caso 3 ganchos, que se ubican como órganos reproductores, lo que hay de un lado no está al otro lado. Generalmente en otros grupos de insectos sus órganos son simétricos, o sea que si a un lado del cuerpo tienen, digamos, un gancho, al otro lado tienen un gancho, si tienen una protuberancia, al otro lado siempre va a estar. En este grupo de insectos eso no ocurre así. Bueno, yo creo que esto también es muy común para ustedes. Bien, la gente dice, hay un huevo de cucaracha. Y yo les digo, no, eso no es un huevo de cucaracha. Mentirosos. Eso es un estuche con huevos de cucaracha. Bien, este estuche entonces, pueden ver ahí en esta fotografía, cómo van emergiendo simultáneamente varias cucarachitas, ¿cierto? O varias ninfas de un estuche de estos. Este estuche entonces recibe el nombre de la ooteca. La ooteca es una característica, entonces, como les digo, de las termitas, no todas, pero algunas termitas la tienen, las mantis religiosas y las cucarachas. Estos organismos entonces poseen en su sistema reproductor unas glándulas accesorias conocidas como glándulas colaterales. ¿Qué pasa? En estos organismos pues, hay una fecundación interna. El macho tiene una especie de pene, con eso transfiere el esperma internamente a la hembra, los huevos son bañados, inmediatamente los huevos son bañados con el esperma y fecundados, las glándulas comienzan a trabajar y a secretar varias sustancias, varias proteínas para ir cubriendo los huevos y finalmente pues queda una apariencia como la que vemos ahí, ¿cierto? Una característica de esta ooteca es que tiene una proteína que se llama la quinona y la quinona es la que le da la coloración café y la resistencia y la dureza a esos huevos. ¿Para qué se desarrolló entonces una estructura como esta, una ooteca? Pues hombre, es la estrategia o es el mecanismo más fácil para ellas para proteger su descendencia. Esta estructura entonces es una barrera contra otros insectos, parásitos que se los pueden comer y contra, digamos, condiciones adversas en el ambiente, temperatura y humedad. Las cucarachas entonces son las únicas dentro de este grupo de los Dictyoptera que pueden formar esa ooteca internamente, ¿cierto? O sea, que a medida que los huevos son fecundados internamente en un espacio, como una especie de cámara, entre comillas, útero, ¿cierto? Se va formando este espacio. En las mantis religiosas, por ejemplo, no ocurre así. La mantis es fecundada por el macho, finalmente comienza a depositar los huevos e inmediatamente las glándulas comienzan a trabajar y a producir esta espuma que vemos ahí, ¿cierto? Para proteger los huevos. Solamente una especie de termita conserva esta característica y es la Mastostermes darwiniensis, la especie, digamos, la especie considerada de las más antiguas dentro de las termitas que puede producir o generar una ooteca. Bueno, las ootecas en cucarachas pueden ser de 2 tipos. Vemos que hay unas como esta que acaba de salir aquí la foto, que es más clara, ¿bien? Realmente estos son todos los huevos, es el huevo de la cucaracha lo que estamos viendo ahí, que está cubierta por una membrana suave y translúcida. En este caso, pues la ooteca no tiene la quinona, no tiene la proteína que tiene la anterior, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia entre las dos y por qué se dan estos 2 tipos de ootecas en cucarachas? Todo depende del tipo de desarrollo embrionario, digamos, que seleccionó el grupo por preferencia. Si hablamos entonces de cucarachas como los blátidos, que son cucarachas las que vienen de las casas, ¿cierto? Vamos a encontrar que después de que se forma la ooteca internamente y se seca, la cucaracha la expulsa y la comienza a arrastrar como la vemos ahí. Eso lo han visto yo creo que en algunas ocasiones, ¿bien? El que no lo ha visto, pues en la foto se puede documentar. ¿Qué pasa? Esa ooteca entonces sale, la cucaracha comienza a caminar, buscando un ambiente óptimo, especial, donde pegar esta ooteca. ¿Bien? Yo creo que algunos han encontrado muebles muy viejos ahí en la casa o en algún lado, que voltean el mueble y hay una cosa pegada de estas ahí abajo del mueble, ¿cierto? ¿Qué pasa? La ooteca es entonces
abandonada ahí, ella con la saliva y con lo que encuentra en el medio, arena, madera, hace una especie de mezcla de cemento, se lo unta y la pega finalmente en ese rincón y la deja abandonada a su suerte. Bien, ella se supone, ella, digamos, está pensando, está aspirando que la capa que tiene protectora pues cura a sus crías, que finalmente ellas cuando nazcan, pues cada uno vaya y busque su camino, ¿cierto? Hay otro grupo entonces que no hace eso, ¿bien? Sino que simplemente cuando los huevos son fecundados y cuando se forma la ooteca internamente, ella prefiere guardar la ooteca dentro de su cuerpo y transportarla hasta que los huevos eclosionen. Bien, cuando digo eclosionen es que los huevos rompan. Finalmente entonces esos huevos van a romper dentro de la cucaracha y vamos a ver una imagen como esta, bien, cucarachitas saliendo ya formadas por la parte trasera de la mamá. Bien. Pero ahí voy a caras como de preocupación, ¿cierto? Y angustia. Es algo natural, ocurre todos los días, no se preocupen. Listo, entonces es como los tipos de reproducción y es muy típico en cucarachas. Bueno, vamos a abordar entonces otro de los temas importantes que rodean a las cucarachas y es sobre su antigüedad. Bien. La gente jura y rejura, yo también decía lo mismo, yo también rejuraba antes de que los últimos estudios salieran, de que las cucarachas eran insectos muy viejos, muy antiguos. ¿Qué pasa entonces? Vemos que hay una teoría, la principal, la que salió en el 68, propuesta por Cornwell, con un tipo de fósil, con un fragmento de un fósil que fue descrito en ese momento como un pedazo de cucaracha. Bien. Entonces, con base a eso, pues él propone la hipótesis de que las cucarachas vienen desde el Carbonífero, hace 360 millones de años. Bien. Y hasta ahí, pues todos nos creímos el cuento y era la evidencia que había en ese momento. ¿Qué pasa? Que luego aparece una segunda hipótesis. Viene una segunda generación, vienen generaciones más recientes de biólogos, bien, aparecen más fósiles de cucarachas y les da simplemente por hacer una nueva revisión de ese fósil que Cornwell utilizó para hacer, digamos, su descripción y dicen, no, qué pena decirles, pero eso no es así. Las cucarachas no son tan viejas como la gente piensa, ni tan antiguas, ¿bien? O sea, que es que vivían antes de los dinosaurios, es mentira. Aparecieron después de los dinosaurios, según esta segunda hipótesis. Ven aquí en la margen de abajo de la presentación, está digamos, esta ilustración, este esquema de lo que es un insecto cucarachoide. Cucarachoide no existe, bien, eso me lo inventé yo, pero era como para hacer relación de que tiene cara de cucaracha o apariencia de cucaracha. ¿Por qué pensaban que eso era una cucaracha? O algo parecía una cucaracha. Primero porque tenía un disco, el disco que ven en la parte de arriba, ese redondo, que cubre la cabeza de las cucarachas, y lo vemos en la actualidad. Cuando una cucaracha por ahí corriendo, uno ve que tiene como encima un gran disco, un gran casco, con un par de manchas. Esas manchas no son ojos de verdad, ¿bien? Esos son ojos pintados para mostrar una cara más grande y para que se asusten. La cabeza realmente está por debajo, ¿bien? Entonces ese disco llamado pronoto aparece en este fósil. Además, las alas tienen una venación particular que es típica en las mantis, termitas y en las cucarachas. ¿Bien? Entonces, por eso este insecto, este fósil, fue descrito como algo muy cercano a una cucaracha. ¿Por qué esto no es una cucaracha según Grimaldi, Grancola y Engel? Porque este fósil tiene una estructura al final del cuerpo conocida como el ovopositor. Si ven aquí al final de este organismo, hay una cosa como un palito. ¿Bien? Ese palito realmente se conoce como ovopositor y es una modificación de los últimos segmentos del abdomen de algunos insectos actuales, como los grillos. Yo creo que los grillos han visto eso en los grillos, que es utilizada para canalizar los huevos hacia un lugar particular. Bien. Las cucarachas actuales no tienen eso, no tienen ovopositor. Bien, eso solamente lo vemos en grillos en este momento. Entonces, por eso ellos dicen, eso no es una cucaracha. Así que eso no tiene nada que ver con las cucarachas actuales. Posiblemente ese organismo cucarachoide, ¿cierto?, que hace mucho tiempo existió, pues fue el papá de las cucarachas actuales. ¿Bien? Entonces, esto en este momento se considera como el ancestro o el papá hace muchísimo tiempo de lo que hoy son las cucarachas, las mantis y las termitas. Entonces, según ellos, su hipótesis dice que los Dictyoptera, a partir de este insecto cucarachoide, aparece realmente en el Jurásico hace 208 millones de años, ¿bien? Y que a partir de ahí entonces este organismo, pues por presiones del medio, ¿cierto?, comenzó a diversificar y a cambiar en forma y en comportamiento hacia cucarachas, mantis y termitas. ¿Bien? O sea que de aquí vienen esos tres grupos de insectos. Cucarachas como tal, digamos fósiles que evidencien las cucarachas modernas, entonces aparecen, como lo ven aquí, en el Cretáceo.
hace 146 millones de años. Desde ahí hay realmente evidencia, bien, de las cucarachas actuales. Entonces, con esto ya se derroca o se tumba la hipótesis de que las cucarachas son tan antiguas y que están antes de los dinosaurios. Bien, el que pensaba eso, pues ya, qué pena dañarle su idea o su imagen, pero entonces hay que cambiar un poquitico porque hay unas evidencias que nos dicen lo contrario. Volvamos a nuestro gran superorden Dictyoptera, mantis religiosas, termitas o comején. Creo que todo el mundo sabe que es la termita del comején. No son hormigas, son parecidas, pero no son hormigas. Y las cucarachas arriba. Si queremos ver entonces qué pasa dentro de este grupo, hacemos rápidamente aquí un análisis cladístico fugaz y obtenemos esto, ¿bien? Que las cucarachas y las termitas están muy relacionadas entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que son muy cercanas, que son muy emparentadas, y que las mantis religiosas están más lejanas que las cucarachas y las termitas, ¿bien? Pero que aún así está cercana a ellas como un grupo, digamos un grupo hermano. Entonces en la actualidad pues conocemos el orden Blattodea, que el orden Blattodea está agrupando a las termitas y a las cucarachas, y por aparte al orden Mantodea. Pero realmente esta concepción es muy nueva, ¿Qué pasa? Eso viene como desde 2004 hacia acá, la concepción de que las termitas ahora son llamadas cucarachas que comen madera, ¿bien? Y así muchos artículos lo quieren, que la gente ahora pues se lo aprenda y lo apoye. Ahí vemos entonces una filogenia clara, pues todos saben qué es eso, ¿cierto? Súper clara. Esto es digamos, un árbol filogenético intentando mostrar las relaciones entre diferentes grupos de cucarachas, diferentes grupos de mantis y termitas. ¿Qué nos muestra este arbolito? Que las mantis pues siguen por allá arriba como un grupo aparte, y vemos que las cucarachas es un grupo muy grande y que las termitas están metidas dentro de las cucarachas. O sea, no son un grupito aparte, están metidas dentro de las cucarachas. Entonces, esta propuesta fue lanzada en el 2006, ¿bien? Y posteriormente fue corroborada con estudios moleculares. Esto se hizo aparte digamos, de evidencia morfológica. O sea, que un biólogo coge características morfológicas de las cucarachas, las mantis, en un programa estadístico, lo mete a un programa y finalmente obtiene una cosa como estas, ¿bien? Cuando trabajamos de manera molecular, para que no sepa, es que simplemente vamos y sacamos partes del ADN de este organismo, ¿bien? Igual hacemos un proceso, finalmente un computador nos saca arbolitos como estos. Entonces, esta hipótesis es la que actualmente, ¿bien? Se está planteando y se está, digamos, reforzando cada vez más con estudios moleculares. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Cuál es la relación entre entre una cucaracha y una termita? Ahí está subrayado en rojo. Cryptocercus es un género de cucarachas y Mastotermes es un género de termitas. Siempre que hacen un análisis filogenético, obtienen que las Cryptocercus y las Mastotermes se están emparentando, se están juntando, nunca se hacen muy distantes. ¿Bien? Y una de las explicaciones para esto, a nivel, digamos, externo, es el eusocialismo. A esto me refiero a que las termitas, todos ustedes lo saben, pues son insectos sociales. O sea, hay unas castas dentro de este grupo, hay una reina que es la que pone los huevos, hay unos soldados que protegen la colonia y hay unas obreras que construyen, cuidan los huevos, van por la comida, limpian y mantienen la casa full, ¿cierto? En cucarachas hay agregaciones, o sea, cucarachas muchas pueden vivir juntas, pero no hay marcadas, digamos, una marcada casta que diga usted hace esto y usted hace esto otro. Pero en Cryptocercus sí se ve de una forma, digamos, no tan elaborada como las termitas, pero se ve que hay una cucaracha, que es la más grande de toda la mamá cucaracha, que es solamente la que pone, digamos, tiene la descendencia, y las cucarachas más jóvenes, que generalmente son hermanas de ella, ayudan a cuidar los bebés, ¿bien? Entonces, por eso, pues nos están, digamos, relacionando. Otra cosa importante aquí y curiosa tiene que ver con los simbiontes. Cuando digo de simbiontes, hablo de aquellos organismos que están viviendo en el intestino de las cucarachas y de las termitas. Una termita sin simbiontes queda varada, no funciona, porque los simbiontes en su intestino lo que están haciendo es simplemente degradando la celulosa, que ella por sí sola no podría degradar. La celulosa, ya sabemos, pues viene de las plantas. Al comer la madera, la termita simplemente la mastica, la traga, va al intestino y allí entonces los simbiontes, que son bacterias y protozoarios, hacen la función de degradar la celulosa. Finalmente, cuando la degradan, pues lo que queda, los residuos que quedan, finalmente la termita las puede absorber como alimento para ellas. ¿Bien? Lo curioso aquí entonces es que las termitas y las cucarachas tienen el mismo grupo taxonómico de protozoarios y de bacterias. O sea, no son diferentes, son las mismas.
Bien, entonces eso hace más fuerte, digamos, la evidencia, la relación entre estos grupos. Y finalmente la evidencia molecular, pues aquí no la puedo explicar, pero es muy fuerte y hace realmente pues, que estos grupos sean grupos hermanos. ¿Qué pasa? Pues que esto ha generado ampolla o ha creado ampolla en la comunidad de entomólogos. Bien, en el 2007 entonces otro grupo inglés del Museo de Historia Natural de Londres lanza este artículo en el que dice que un orden debe morir, debe desaparecer. O sea que los isópteros, como el orden que pertenece a las termitas, realmente no es un orden, sino que eso es una familia de cucarachas, es un grupo de cucarachas que no merece estar aparte ni ser considerado como una cosa diferente a cucaracha. Bien, entonces en este artículo, si quieren luego se los puedo hacer llegar, se esboza claramente o se soporta muy fuertemente porque las termitas son cucarachas. E inmediatamente hay un grupo de investigadores norteamericanos a cabeza de un japonés que trabaja con termitas y dice, no, eso es imposible, ¿cierto? Y entonces lanza este artículo donde dice, salvemos a las termitas, ¿bien? Que no las desaparezcan, que no las conviertan en cucarachas porque son un grupo aparte. Finalmente, después de esto, salió otro artículo, fueron como 4 artículos ahí, dándose en tan. Finalmente, el último artículo dice, pues acéptelo, la evidencia molecular y morfológica es muy fuerte, no podemos hacer nada, las termitas deben ser consideradas como una familia de cucarachas y no como algo aparte, ¿bien? Entonces, hasta ahí llega pues como a modo de chisme, pues, ¿cierto? Trabajar con cucarachas es una cosa muy complicada, muy difícil, porque realmente poca gente en el mundo se ha dedicado a estudiar las cucarachas. Aquí entonces en esta diapositiva estoy mostrando las 6 personas más influyentes o los papás de las cucarachas. Bien, vemos que desde 1807 aparece, pues en 1800 nació, pero en 1870 más o menos, este señor llega a la flor, digamos, de su carrera como naturalista y publica listas y listas y listas de insectos nuevos, entre ellos cucarachas. Bien, este auge se mantuvo más o menos hasta el 2003, hasta que Roth, el que lo ven aquí en la esquina inferior, pues muere y desde ahí pocos quedamos como con la tarea de estudiar las cucarachas. En los años 70 entonces hubo un surgimiento grande de muchos trabajos que estaban encaminados hacia descubrir la biología, la reproducción, ¿cierto? Y la taxonomía de estos grupos. O sea que habían muchas publicaciones que uno podía utilizar, bien, para trabajar este grupo. En la actualidad eso es raro. Si se publican 5 artículos en el año de cucarachas como especies nuevas, es una cosa muy difícil porque realmente no hay gente que trabaje cucarachas. No sé por qué, pues no sé si... Es un grupo que no es muy taquillero, realmente, ¿bien? No son mariposas, no son escarabajos, pero igual son insectos muy interesantes que tienen muchas cosas que decirnos. Bueno, ¿qué pasa entonces en Colombia? En Colombia vemos en la historia de las cucarachas que el padre Apolinar, que también influyó en muchos otros grupos de insectos en Colombia, era un expedicionario muy diestro en capturar insectos, entre esos las cucarachas. ¿Bien? Pero la cucaracha que él capturaba se la mandaba entonces a especialistas norteamericanos, principalmente en la Academia de Filadelfia, en Estados Unidos. Él nunca describió una cucaracha, pero hizo la tarea, pues como de sacarlas del país. En ese momento no había permisos ni de exportación, nada, ni permisos, nada. Ahorita es muy complicado porque uno tiene que pedir permiso hasta la mamá para poder sacar la cucaracha de aquí. Pero en ese momento nada, eso lo mandaban de una y... El problema es que muchos de los tipos de cucarachas nuevas pues no están en Colombia, sino que están en museos afuera. Entonces, si quiere estudiar cucarachas, le toca viajar por allá a conocer las cucarachas. Uno puede ir a conocer el país y por el derecho de cucarachas. ¿Qué pasa entonces? Aparece Herbart, una persona muy influyente en las cucarachas de Colombia. Realmente los manuscritos más fuertes de cucarachas en Colombia fueron producidos por él. ¿Bien? Este es un personaje norteamericano, también vivía en Filadelfia, una persona con muchísimo dinero. Esta persona no era naturalista, en ese momento se llamaba naturalista, no tenía nada que ver como con los animales, pero realmente en ese momento estudiar animales o ser explorador daba mucho prestigio a las familias de mucho dinero. Bien. Simplemente lo que hizo él fue que se acercó a la Academia de Filadelfia y buscó a Wren para que Wren lo dejara, digamos, mirar qué es lo que él hacía. Finalmente Wren le dio entrada a su laboratorio, ¿cierto?, en la academia, y finalmente él comenzó a financiar sus propias expediciones por todo el mundo y viajó por todo el mundo buscando insectos, principalmente mantis religiosas, grillos, mariapalitos y cucarachas. Esos eran sus grupos, digamos, preferidos. ¿Bien? Y mucho de su dinero se lo gastó aquí en Colombia, ¿cierto?, haciendo expediciones
y llevando material hacia los Estados Unidos. Finalmente esta persona pues, fue mucho más popular que el propio curador de la colección, ¿cierto? En cuanto a publicaciones. Ren publicaba, pero Herba publicaba una cosa de una forma impresionante. Entonces en ese momento, digamos, si hacemos el análisis o el recuento, reportó 77 especies para Colombia. Posteriormente, pues Princes hace un trabajo de recopilar toda la información que hasta el momento se había generado en grupos como grillos, mantis y cucarachas, y en sus catálogos propone 121 especies para Colombia. Finalmente, en el 2001, aparece una publicación de esta persona, de Salazar, que en este momento es un curador de mariposas de la Universidad de Caldas. Él hizo el intento como de mirar qué cucarachas habían en Colombia después de tanto tiempo, pero yo creo que le faltó un poco, ¿cierto? Porque pues, obvió como los trabajos anteriores. Finalmente, entonces, en el 2006 aparece otro personaje estudiando cucarachas, y en su primera publicación pues, saca que para Colombia hay 61 géneros, bien, es un poco más de lo que había reportado Princes en su catálogo. Y finalmente, pues, la última revisión o la última compilación de especies sale en el 2008, y en este pues, se reportan 133 especies y 62 géneros. 133 especies pues, que eran reconocidas y fáciles de reconocer, pero realmente hay muchos más ejemplares guardados en la Universidad de Antioquia que están esperando por ser descritos porque posiblemente sean cosas nuevas para la ciencia. Rápidamente aquí entonces vemos que estos trabajos lo que han permitido es darnos como una visión muy general de qué pasa en Colombia con estas cucarachas. Ven en el mapa que está acá, hay una región que está señalada en rojo, que es la región andina, y ven en la gráfica del lado, pues en rojo el total de especies reportadas para esa región, en verde las especies que son únicas para esa región, y en azul lo que son las especies que son únicas para Colombia. Bien. Este estudio entonces arrojó, o estos estudios realmente lo que resumen es que la región andina es la región que más especies está aportando al catálogo de cucarachas de Colombia, pero no es porque sea, a mi parecer, la región pues, más rica y diversa estructuralmente, y hablando pues de bosques, sino más bien es porque son centros grandes, digamos de estudio, universidades grandes, donde hacen sus exploraciones generalmente en este sector, y mucho material de aquí, pues, de este trabajo, pues fue recopilado de colecciones del interior. Bien, entonces lo que yo podemos decir es como un sobremuestreo en esta región, por eso es que, digamos, reportamos tantas especies para este lado. Si vemos otros ejemplos, como el Orinoco, pues nos damos cuenta que hay 26 especies, 5 propias para la región y 4 solamente para el país. El Caribe, 22 especies, con 8 para la región, 6 de Colombia. Pacífico y el Amazonas solamente con 10 especies. Es de pensar realmente que la región pacífica no es que sea la menos diversa, pues, o la menos rica en especies. Uno pensaría que es lo contrario, ¿bien? Porque incluso muchas de sus, digamos, extensiones de bosques se conservan todavía, ¿cierto? Porque hay una política del Estado de conservarlos, ¿cierto? Y de grupos ilegales que lo han mantenido vírgenes por muchísimo tiempo. Entonces uno pensaría que en esos espacios realmente hay muchas cucarachas que están por colectar, pues, o por capturar, perdón. Estos 10 especies, pues realmente yo no creo que sea muy real el dato, de dar muchísimas más especies ahí. ¿Qué pasa? Que es que, primero que todo, los entomólogos no les gustan las cucarachas, cuando van a campo no cogen cucarachas o no las capturan, ¿bien? Porque no son sujeto de estudio, por lo tanto vemos que hay regiones de Colombia que están pobremente muestreadas y donde posiblemente hayan muchas más especies. Bueno. Afortunadamente, he tenido la fortuna de visitar ciertas colecciones fuera del país, colecciones que fueron realizadas por el propio Herbert en Filadelfia, colecciones que fueron realizadas por el propio Roth en Harvard. Bien, estas colecciones las he podido visitar y ha sido una cosa muy buena, digamos, para dentro de mi carrera, porque me da la posibilidad de ver muchas cosas que en la literatura uno las intenta interpretar, pero hasta que no las ve físicamente uno no entiende qué es lo que está diciendo ese personaje con ese dibujo o con esa descripción. ¿Bien? Entonces, con base a eso, teniendo digamos, una claridad más, pues un mundo más amplio sobre la morfología de estos grupos, pues hombre, empiezo a encontrar cosas nuevas. Ya estoy en la capacidad de decir eso es nuevo o no es nuevo. Bien, igual cada vez que se hace un descubrimiento o se sospecha que algo es nuevo, pues se comenta con los colegas que trabajan esto. Bien, en este momento hay un cubano, una brasilera y un ruso que se dedican a esto. Con ellos 3 hacemos discusiones sobre realmente si eso es nuevo o no es nuevo. Entonces, la primera especie que puedo, digamos, publicar es Schistopeltis.
Aquí la ven, la fotografía es esta de color crema, no era la foto que aparece con ella en la mano, que es una cucaracha grande, esa no es la especie nueva es esta, bien, se llama Schistopeltis microesquistos. Schistopeltis se hace referencia a que en la parte de arriba, en este disco que llamamos el pronoto, ¿cierto? Hay unas mellas. En la especie que se descubrió, pues las mellas, como ven acá, son mucho más pequeñas, no son tan grandes, por eso viene el nombre de microesquistos. Este ejemplar fue capturado en una expedición que se hizo a Puerto Berrío con la doctora Marta Wolf, bien, la acompañé a ella con su grupo de estudiantes de entomología y tuve la fortuna pues, de capturar varios ejemplares y finalmente cuando hicimos los estudios pues, me di cuenta que era una cosa totalmente diferente a lo que ya se había publicado. Recientemente entonces hay otra nueva especie para Colombia, en este caso no es para Antioquia, esta es para el Valle del Cauca, la primera como les digo es de Puerto Berrío. En este caso hice una pequeña revisión de un género que se llama género Musoa y me encuentro que este ejemplar que ya había visto en el 2000, hace mucho rato, lo había identificado mal. No era realmente nictívora, era muy parecida a nictívora, pero después de hacer un análisis de la genitalia y compararla con muchas otras cucarachas, me doy cuenta que esta cucaracha es una especie nueva. Y se llama Musoa curtalata, y curtalata es porque tiene las alas muy cortas. Lo que ven ahí como una minifalda, como una ombliguerita, realmente son las alas de la cucaracha. Y el hallazgo más reciente fue de un género nuevo de cucarachas. Este género nuevo pues no es con especímenes colombianos, es con especímenes centroamericanos, específicamente de Guatemala y México. Bien. Este es un género que por el momento contiene 2 especies, se llama Nyctantonina, ahí la ven, esa de ahí. Y Nyctantonina pues obviamente tiene un nombre de mujer porque se la dediqué a mi hija Antonia. No tiene cara de cucaracha, pero es una inspiración para hacer este tipo de trabajos. Bien. Bueno, quiero entonces que escuchemos esto. Esta melodía la han escuchado muchas veces siendo pequeños y siendo grandes, ¿no? A forma de mofa, molestando, ¿cierto? Esa es mi religión, ese es mi himno, por ejemplo. Todas las mañanas me levanto y lo canto, todas las mañanas. Pero realmente yo les pregunto, ¿ustedes creen que esta melodía es una ronda infantil? ¿Es un corrido alusivo a la Revolución Mexicana? ¿O es una canción dedicada a la importancia de las cucarachas? La segunda. ¿Quién da más? Pues sí, realmente eso no es una ronda infantil, bien, ni hace pues alarde de la cucaracha tan exitosa y tan importante, no, nada. Escuchemos aquí en un momento qué es lo que pasa realmente con esta canción. Es un corrido mexicano. Porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, Ahí sí le sonó, ya ¿no? puede caminar. Porque no Conocido ese término. porque le falta marihuana que fumar. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada. Quien se meta con mi patria, se lo lleva la chiflada. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada. Quien se meta con mi patria, se lo lleva la chiflada. Realmente esta melodía no es originaria de México, se cree que fue, digamos, escrita en España y finalmente pues, nuestros colonizadores españoles la trajeron hasta acá y se quedó pues, rondando por ahí. Esta canción entonces tiene por lo menos 300 versiones diferentes, ¿bien? Hasta cosas muy tiernas, una ronda infantil, hasta cosas muy agresivas a nivel político, ¿bien? En este caso, pues voy a hacer referencia a nivel político en la Revolución Mexicana. Los villistas, los que estaban con Pancho Villa, estaban en contra obviamente del gobierno por sus intenciones de vender el país o hacer negocios con el país. Y finalmente entonces aparece Victoriano Huerta, que es un militar mexicano, que era sumamente duro en ese momento, ¿cierto? Era un tipo súper rígido, súper duro, súper atropellador.
y entonces los villistas no lo querían mucho. Bien. El tipo tenía varias cualidades. Una, el tipo era alcohólico, incluso murió de cirrosis, ¿bien? Tomaba mucho coñac, entonces siempre su apariencia no era la más organizada, mantenía por ahí como borrachito, ¿cierto? Despelucado, algo chorreado, ¿eh? Y desde ahí entonces viene el término de cucaracha, le decían cucaracha por eso. Otra cosa era que el tipo era un buen consumidor de marihuana, y la marihuana también pues, tiene el nombre de cucaracha en México, ¿bien? Entonces, por lo tanto, al consumir marihuana, al tener un aspecto un poco desorganizado, su apodo entre los villistas era que él era una cucaracha, ¿bien? Así que la canción que están cantando ahí, o la primera trofa, la cucaracha es la cucaracha, no tiene marihuana para fumar, es realmente una alusión a este tipo, ¿bien? No es una cucaracha por ahí que va fumando, caminando y fumando pues por ahí, sino que realmente es este señor. Y finalmente, pues él ya cuando estaba mucho ya, digamos, entrado en edad, pierde un ojo en una de las batallas, queda cojo, entonces finalmente pues queda muy chueco y ahí pues reside, pues, o con más ganas le dicen que es una cucaracha. Esto es un ejemplo entonces de cómo las cucarachas, no solamente a nivel biológico, pues tienen una importancia grande, sino a nivel cultural y social han tocado, bien, o han servido, perdón, mejor, como herramientas de insulto, ¿cierto? A nadie lo quieren elogiar porque es una cucaracha, ¿bien? Realmente para insultarlo dicen que es una cucaracha, nunca ha sido tomada en el buen sentido de la palabra como algo bueno, ¿bien? Desafortunadamente. Pero no crean, por ejemplo, la cucarachita Martina es una de las fábulas en las que la cucaracha lleva buena parte, ¿cierto? Y no es la mala del paseo, ¿bien? Si la han leído alguna vez, es una cucarachita que se encuentra un centavo y luego piensa que compro con el centavo y se compra como un vestido. Y finalmente tiene muchos pretendientes. Un ratón se quiere casar con ella, un sapo, una lagartija, y al final ya pues lo tendrán que leer ustedes. Aquí nuevamente volvemos a caer a algo maluco, ¿bien? Esta señora yo no sé qué es lo que le pasa, pero tiene algo realmente, pues no conocemos su vida personal, pero realmente tiene algo en contra de alguien y le compone esta canción, ¿bien? Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña. Entonces nuevamente vemos aquí reflejado el uso de la cucaracha pues para denigrar a alguien porque se portó mal. Pero no crean, hay gente, pues o vemos personas que nos gustan las cucarachas y hemos tenido mascotas, ¿cierto? Cucarachas como mascotas. Si usted va a una tienda de mascotas en Estados Unidos, en Europa, usted puede comprar una cucaracha, ¿bien? Usted puede conseguir 3 tipos de cucarachas en una tienda de mascotas. Una de estas, que es como la que vemos aquí, que es la grampoderina portentosa, que es la cucaracha más robusta que existe, es como la consistencia de un ratón y el tamaño más de un ratón pequeño, es de origen australiano y se ha diseminado por todo el mundo como una buena mascota, ¿bien? Otra de ellas es la que vemos aquí en la foto, que es una cucaracha silbadora, ¿bien? Su nombre o sea, su apodo se debe a que cuando usted la molesta, ella simplemente lo que hace es que se encoge, ¿cierto? Como que encoge el cuerpo y el aire que tiene atrapado en su sistema respiratorio sale rápidamente, bruscamente y hace un silbido, ¿bien? Entonces la molesta y empieza ¿bien? Como un bus, a silbar. Y otra es la que tenemos aquí, digamos en el Explora, aquí en el vivario, vemos unas que son blancas o color crema, bien, un tamaño considerable, que son típicas de cuevas. Esas especies, pues por su tamaño, por su carisma, son muy buenas mascotas, bien. No traen pues el periódico, no lo pueden lamber a uno, pero no creo que lo lamba una cucaracha. Y encontramos pues en algunas otras culturas que las cucarachas son una buena fuente de alimento, bien. Pues para nosotros no, para nosotros nos han metido en el cuento que comer carne de marrano y de vaca es lo más o lo mejor, ¿cierto? Pero para algunas otras culturas comer una vaca y un marrano es lo peor, ¿bien? Para ellos los insectos son una buena fuente de alimento y si uno se pone a mirar, pues sí, la realidad es que son una fuente de alimento porque tienen más proteínas, más vitaminas que la carne de una vaca y un cerdo. Y además, por sus tamaños pequeños, tienen menos toxinas, ¿bien? Que lo que podría tener otro tipo de animal mucho más grande. Yo nunca la he comido, pero si yo veo una cosa de estas tampoco me la comería realmente. Pues no es muy agradable la apariencia de esta lata de cucarachas ahí pues como en vinagre, ¿bien? Bueno, desafortunadamente, aunque ustedes no lo quieran creer,
ustedes mismos son los culpables de que las cucarachas sean hoy en día nuestro mayor tormento. Nosotros le damos la comida, ¿cierto? Los desperdicios son su comida, nosotros les damos el abrigo, nuestras casas son su abrigo. Nosotros eliminamos todos aquellos agentes que los puedan o que las puedan cazar, ¿cierto? En las ciudades tenemos menos lagartijas, tenemos menos aves, menos insectos depredadores. En las ciudades no hay arañas muy grandes que las puedan capturar. Por lo tanto, ellas se sienten muy cómodas viviendo con nosotros. Así que no se les haga extraño que por muchísimas generaciones más, la cucaracha esté detrás de la licuadora, mirándola a usted, ¿cierto? O debajo de la puerta. Por lo tanto, por muchísimas generaciones, las cucarachas seguirán siendo el insecto más buscado, ¿cierto? El menos querido y el que queremos siempre sacrificar. Muchas gracias.